Vamos a conversar sobre estos temas con Ramiro Escobar, analista internacional, que ya está con nosotros. Ramiro, muy buenas noches. Gracias por estar en ¿Qué está pasando? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carla? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, la situación está aparentemente ya perfilándose hacia un Joe Biden. Digo aparentemente porque todavía no tenemos resultados oficiales. Y la verdad es que esto puede tomar algunos días más. Entiendo que hay una fecha límite para el conteo, que me parece que es el 8 de noviembre, pero ¿cuál es tu primera impresión de lo que ha sucedido en Estados Unidos y, por ejemplo, estados en los cuales Donald Trump había ganado en la elección pasada y que hoy, sin embargo, le han dado el voto a Joe Biden? Bueno, gracias por la invitación. Lo primero que podría decir es que es una situación bastante tensa, pero prácticamente la elección del presidente ya estaría definida, ¿no? En este momento hay 264 votos electorales para Joe Biden, solo falta concluir el conteo. En Nevada está al 86% y Nevada tiene 6 votos electorales, con eso Biden completaría los 270, por eso que hace unas horas salió la jefa de campaña de los demócratas diciendo que hoy día mismo se podría saber si Biden ganó. El propio Biden ha salido hace un rato a prácticamente decir que esperan sobre ese resultado para confirmar que él ganó la presidencia. Sin embargo, lo que ocurre es que Trump ya ha anunciado que vaya a ver esto a los tribunales. Entonces, eso va a complicar mucho la situación porque eso sí podría alargar varios días el conocimiento del resultado o la confirmación del resultado. Y eso me parece que es nocivo porque va a provocar muchas turbulencias en Estados Unidos, inestabilidad política, inestabilidad social. Nosotros creemos que esas cosas solo pasan acá, ¿no? Pero también pasan en Estados Unidos. Y en este momento, con una pandemia encima que ha matado a más de 230.000 personas en Estados Unidos, una crisis económica y disturbios raciales muy serios, puede causar mucha tensión, ¿no? Trump busca deslegitimar el proceso electoral y ha venido haciendo una serie de afirmaciones no confirmadas sobre un supuesto fraude electoral. Él, como bien lo dices, ha anunciado que podría acudir incluso hasta el Tribunal Supremo, ¿no? Pero el Tribunal Supremo en sí mismo no es un ente electoral, Ramiro. No, no lo es, pero si la ruta judicial llega hasta allí, al final son los jueces supremos los que tendrían que definir quién ganó. Y eso es bastante peligroso y complicado, por lo menos, porque debido al nombramiento de Amy Garrett, una jueza de corte conservador cercana al Partido Republicano y al propio Trump, hace pocas semanas o días, claramente tendría mayoría el Partido Republicano y el propio Trump en esa instancia, ¿no? Tendrían que tener un suficiente coraje moral esos jueces para tomar distancia de sus filiaciones o preferencias o simpatías y ver los hechos y determinar quién ganó. Pero yo creo que esta no es una situación normal, porque no hay indicio de fraude, ¿no? No es como en el año 2000 que hubo una disputa solo por Florida, por el estado de Florida, donde no estaba claro quién había ganado. George W. Bush impugnó la elección en ese estado y al final terminó ganando en mesa judicial a Al Gore, ¿no? El ex vicepresidente Bill Clinton. Pero en ese momento las tensiones raciales no estaban tan desatadas, no había pandemia, el presidente no era un intransigente, ninguno de los dos candidatos era un intransigente, no era el presidente ninguno de los dos, ¿no? Entonces, ahora no, ahora tenemos a un personaje intransigente, un personaje que ya había anunciado que iba a decir esto, un personaje que hace 2 días dijo que para él no era difícil, era difícil perder, que para otros sí, pero para él no, es decir, siguió una falta de moderación, de grandeza para aceptar un resultado, cosa que sí tuvo, por ejemplo, Barack Obama en el Ramiro, en el 2017 para darle poder a Trump, ¿no? Hablemos de las elecciones en los Estados Unidos un momento más allá
de lo que se está definiendo para la Casa Blanca, porque hay otras cosas que también están en cuestión y que me parecen muy importantes. Por ejemplo, la renovación de 1/3 del Senado y por otro lado la renovación de toda la Cámara de Representantes. Y yo quería hacerte esta pregunta planteándotela con un enfoque de poder latino en los Estados Unidos. Tengo entendido que son alrededor de 60 millones de latinos quienes viven en ese país, pero de los 435 congresistas solamente habían, me parece, 30 o 40 de origen latino. Y para el caso del Senado, que son 100, solamente habían 4 también. Entonces, ¿es posible que con esta elección los latinos tengan más poder político en los Estados Unidos? ¿Cómo lo ves? Bueno, ya tienen presencia y cada vez la tienen más, y da la impresión que en esta elección han ido a votar más masivamente que en otras elecciones. Los resultados de Arizona, que normalmente era republicana y que en esta ocasión han favorecido a los demócratas, ¿no? Revelan que ha habido una masiva asistencia de los latinos para votar. Ahora, lo que ocurre es que los latinos son una primera minoría muy cercana en cantidad a los afroamericanos, pero no tienen suficiente inclusión, creo yo, en el sistema político, a pesar de ser una minoría ya influyente. Sí la tienen, estamos viendo los números que tú señalas, pero creo que eso cambiaría cuando, por ejemplo, haya un candidato a la presidencia de origen latino que irrumpa con posibilidades. Sin embargo, en las cámaras, no solo en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores, sino también en las cámaras parlamentarias de cada estado, la presencia latina ya es importante. Entonces, creo que el resultado electoral va a ser que tanto el presidente, sea quien sea, incluso si es Trump, voltee un poco más hacia América Latina y vea temas como la migración, que es uno de los grandes temas de la comunidad latina. ¿No? Ramiro. Hace con ese gran problema. Yo quisiera compartir con nuestros televidentes y contigo también el siguiente cuadro, producción, no sé si lo podamos poner al aire, sobre efectivamente cómo van los resultados en los Estados Unidos, señor director, si lo podemos poner por favor, ahí está. Es importante porque claro, vemos cómo se está definiendo. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo, Ramiro? No, te cuento un poco por aquí. Bueno, Biden 264 votos electorales, Donald Trump 214 votos electorales. En el caso del Senado, que son resultados parciales, de acuerdo a información que publica la prensa estadounidense con fuente AFP. Sí, así es, 95 de 100 escaños, ¿no? Y la Cámara de Representantes también con resultados parciales, 203 demócratas y 188 republicanos. Es importante la composición del Congreso, Ramiro, porque se entiende que dependiendo de qué línea tenga, va a existir mayor apoyo o no a las políticas que quiera impulsar el próximo presidente de los Estados Unidos, sea este demócrata o republicano. Fíjate, ¿cuál sería el escenario? Ya ahora creo que casi descartado, salvo que haya un batacazo judicial y el resultado se voltee, lo que creo que ya sería bastante escandaloso, pero lo probable es que Biden sea el presidente y va a tener una Cámara a su favor, la Cámara de Representantes, que ya estaba en manos demócratas, y un Senado en manos republicanas, pero con una diferencia muy pequeña. Y la votación en el Senado, depende del tema, tiene que alcanzar, como ocurre en el Parlamento acá, niveles muy altos para definir cosas que sean fundamentales, ¿ya? Entonces, si el presidente fuera Trump y la Cámara fuera demócrata y el Senado fuera republicano, entonces seguiría la situación más o menos como está. Con todo, aún si gana Joe Biden, como parece que va a ocurrir, va a tener la Cámara de Representantes a su favor, y esto va a significar que los demócratas van a tener bastante más poder que el que tenían. Al Ejecutivo a su favor y la Cámara de Representantes a su favor, y una cantidad de senadores suficiente como para tratar de aprobar algunas leyes que pongan en marcha las políticas que va a querer ejecutar Joe Biden en el caso de que gane, y que son muy distintas a las de Donald Trump. La situación hubiera sido muy complicada si Trump se asomaba como presidente, porque iba a ser una situación muy tensa,
como la de ahora, porque esa es la situación ahora, senador republicano, Cámara de Representantes demócrata, presidente republicano, y eso ha hecho que la tensión política se mantenga durante meses, y ahora si ganara Trump eso se duplicaría porque Trump se vería reforzado y probablemente quisiera hacer lo que no pudo hacer en su gobierno anterior, ¿no? Y teniendo en cuenta su personalidad, ¿no? Probablemente entraría en una especie de grandilocuencia para tratar de aprobar algunas cosas. Bien, Ramiro Escobar, analista internacionalista, conversando esta noche con nosotros en qué está pasando. Muchas gracias por tu tiempo, Ramiro. Gracias por la invitación. Un saludo para ustedes y los televidentes. Gracias, ha sido un placer tenerte. Y vamos